Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, muchas gracias por participar en esta edición de Al Vuelo. Se ha hablado mucho de judicialización en la política peruana, pero la verdad es que esto ya comienza a parecer ridículo. No sé si piensa lo mismo. Bueno, efectivamente, pero en primer lugar quisiera expresar mi satisfacción de encontrarme en este programa y encontrarme contigo, Raúl, que ha sido un directo alumno mío en la Universidad de Lima, en la Facultad de Derecho, y encontrarme después de tantos años y verte que te desarrollas con tanta solvencia en el mundo del periodismo, lo Muchas cual me gracias, lo mismo causa digo. una especial satisfacción. Bien, bueno, estamos viviendo pues una situación muy peculiar en la cual lamentablemente existe una suerte de judicialización de la política y politización de la justicia, Sí, en donde, como si fueran mundos paralelos, a la par del desarrollo de los procesos judiciales, a nivel de la opinión pública y de los medios se desarrolla otro juicio, una suerte de juicio popular, y lamentablemente las autoridades encargadas de administrar la justicia por un lado y la persecución del delito por el otro, me refiero al Poder Judicial y al Ministerio Público, muchas veces caen en este juego, perdiendo, digamos, la ubicación correspondiente. Yo creo que hay que actuar en el marco del ejercicio de las competencias constitucionales, hay que actuar con mucha prudencia y con mucha serenidad, utilizar los mecanismos legales que brinda la legislación en cada caso y evitar que esto se convierta en una cuestión de escándalo político. Eh, yo creo que, por ejemplo, el Ministerio Público está en su derecho de hacer un cuestionamiento a un miembro de un colegiado. Eso nadie lo puede discutir. Ahora, que ese cuestionamiento se convierta en un escándalo público es otro tema. Y que los funcionarios den pie a que esto crezca y utilicen ese escándalo como un mecanismo para presionar, eso sí me parece mal. Y de otro lado, que la Junta Nacional de Justicia coincidentemente empiece a hacer investigaciones que calzan con esta situación de cuestionamiento, me parece una extraña coincidencia. Creo que hay que hacer un llamado a la ponderación, a la serenidad, a la toma de conciencia del rol que cada quien tiene en el Estado constitucional y que las autoridades respectivas no caigan en el juego de la política y se constriñan rigurosamente al ejercicio de sus competencias. Hay que volver digamos, a una conciencia constitucional e institucionalizar el ejercicio de nuestras competencias en el marco estricto de la ley. A mí me parece, por ejemplo, cuestionable que en pleno proceso estén los actores del proceso, es decir, miembros del Ministerio Público, las partes, los jueces, todo el mundo opina y todo el mundo emite opiniones en uno y otro sentido, y esto pues politiza lamentablemente la justicia. Creo que hay que volver las cosas a su nivel y tratar de serenarnos para evitar este tipo de enfrentamientos que en el fondo debilitan el sistema. Ahora, estando de acuerdo con usted, la sensación que me da la actualidad de nuestro país es que estamos enfrentando una crisis tan grave, tan profunda, tan intensa, que nuestro sistema constitucional y nuestro sistema institucional en general está siendo puesto a prueba por lo que venimos viviendo, por lo que viene sucediendo. Sí, efectivamente, y esta crisis además se agudiza por la actitud, yo diría, irresponsable del propio presidente de la República, del presidente del Consejo de Ministros y en general del Ejecutivo. Porque, ¿qué cosa dice la lógica más elemental? Si, por ejemplo, refiriéndonos al caso de la denuncia constitucional, si la fiscal de la Nación, que es titular de la acción penal pública, a nombre de la Fiscalía y de la sociedad peruana, formula una denuncia ante el Congreso de la República contra el primer mandatario, ¿qué debe hacer el primer mandatario? Por un criterio lógico elemental. Quien no la debe, no la teme. Allanarse y defenderse, dice usted. Si el señor dice, yo soy inocente, pues
tiene que someterse a una investigación. Claro. Y si ama tanto al Perú como dice amarlo y es un abanderado y un portaestandarte del pueblo, primero está el Perú y después está él. Si él va a ser un obstáculo, dar un paso al costado para que se investigue con libertad, se demuestre su supuesta inocencia y el país no se perjudique. Pero, sin embargo, la reacción es totalmente desconcertante, porque el investigado se convierte en acusador y empieza a cuestionar a quien lo acusa y a hacer denuncias y a recurrir inclusive a la comunidad internacional. En forma grotesca y descarada se sorprende a la OEA. Sí. Se utiliza la Carta Democrática Interamericana para lanzar una mentira, decir que en el Perú, porque se investiga a un presidente a través del Congreso, estamos en peligro de un golpe de Estado. Por cierto, Entonces, tengo una información de último minuto, si me la permite, sí, que es que la OEA acaba de anunciar, tenemos la carta, que viene la próxima semana al Perú. Es una carta que acaba de recibir el presidente del Congreso, el señor Williams. Ya tiene la respuesta el gobierno de su solicitud, ya vendrá la misión de observación de la OEA la próxima semana para, digamos, comprobar in situ cómo está la situación de nuestro país. Ahora, dos cosas en lo que corresponde a la OEA. Uno, no me queda muy claro si ha sido sorprendida la OEA o ha actuado simplemente digamos, de manera automática, porque así es como se responde a ese tipo de solicitudes dentro del marco de la Carta Democrática, y más bien, ahora que venga la misión de observación, tendrá un pronunciamiento de fondo. Yo creo que hay que distinguir lo siguiente. La situación provocada por el Perú utilizando una argumentación inacorde con la verdad, para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana, no está prevista en ninguna norma, porque a nadie imagina que un gobierno puede mentir tan descaradamente ante la comunidad internacional y decir que aquí, porque se investiga a un presidente, se está cometiendo un golpe de Estado. Entonces, es una situación no prevista. Obviamente, la OEA, si recibe de un Estado un pedido de activación de la Carta Democrática Interamericana, tiene que activar sus mecanismos. Claro. Eso es natural. O sea, el hecho de que venga una misión de la OEA simplemente es consecuencia de la aplicación de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana. No es otra cosa. Y hay que aprovechar la presencia de esta misión para que los actores políticos, los involucrados tengan la oportunidad de expresar todos sus argumentos, y creo que quedará demostrado después de esta visita que aquí en el Perú no existe un golpe de Estado y que lo que sí se da es una investigación contra un presidente a quien supuestamente se le atribuye la calidad de cabecilla de una organización criminal. Hay de todo en esa solicitud de activación de la Carta Democrática, también hay verdades. El gobierno digamos, reclama esa activación porque no se le permitió, digamos, un reconocimiento más o menos claro en el momento de la elección, refiriéndose a la campaña del fraude electoral. Pero también es verdad, doctor Blume, que la OEA ha tenido actividades muy importantes en la historia más o menos reciente de nuestro país frente a conductas más o menos similares. Uno no esperaría que un gobierno impulsara un fraude electoral, y eso fue lo que ocurrió en el año 2000 en las elecciones, en la que, recordemos, el señor Stein presidía la misión de observación de la OEA y se retiró, declarando de manera obvia que no eran unas elecciones limpias. Entonces, yo no creo que la OEA sea ingenua. Yo creo que va a venir, va a ver las cosas y seguramente se va a formar una opinión más o menos ponderada de lo que ocurre en nuestro país. Yo coincido en que hay que confiar en esta misión, que va a hacer un análisis muy ponderado, que va a hacer un adecuado diagnóstico de la problemática, va a oír a las partes involucradas y luego va a emitir una posición constructiva, porque no nos olvidemos que la Carta Democrática Interamericana tiene como sustento el resguardar y el preservar la democracia y el sistema interamericano. Claro. Entonces, esto es el objetivo.
y por lo tanto seguramente después de esta visita vendrán algunas recomendaciones, pero no son más que eso, recomendaciones. Tampoco hay que tomar esta visita como si se tratara de una situación que va a generar imposiciones para el Perú, porque creo que la situación no da para más. La situación, tiene varios frentes desde el punto de vista constitucional. Me refiero a la situación del presidente Pedro Castillo. Hay varias interpretaciones que buscan retirarlo del cargo, suspenderlo del cargo, hacer, digamos, que abandone la presidencia, afronte la justicia o por lo menos deje de causar los estropicios que viene causando. Una teoría es la que propusieron algunos abogados y respalda a la fiscal de la Nación, que sea ahora el Congreso de la República el que decida la constitucionalidad de una denuncia contra el presidente y por tanto que decida, digamos, cómo se interpreta el artículo 117. Hay otra propuesta que dice que lo que se tiene que hacer es un juicio político contra el presidente y hay otra posición que dice que la Constitución está pensada para blindar a la institución presidencial y que por tanto no hay ninguna salida empleando estos dos mecanismos posibles. Y dentro de este grupo de opiniones hay una que postula que quizá la única salida realmente dentro del marco de nuestra Constitución de limpia sería conseguir 66 votos dentro del Congreso para una reforma constitucional que nos permita ir a un referéndum para un adelanto de elecciones. Dentro de toda esta maraña jurídica que he tratado de resumir, no sé cuál es su posición, con qué alternativa está más de acuerdo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones porque observo que en ese análisis hay pues un basamento jurídico muy sustantivo que viene de la formación académica que recibió Raúl Tola en la Universidad de Lima. Bueno, lo primero es lo siguiente. Yo creo que la tesis del Ministerio Público, con el respeto que me merece, no es la más adecuada porque la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a los efectos de la aplicación de esa convención, remite al ordenamiento jurídico interno. Y el ordenamiento jurídico interno peruano, que empieza con la Constitución, sí, que encabeza la Constitución, en el artículo 117, dice: el presidente de la República durante su mandato solo puede ser acusado por estas cuatro figuras que ya conocemos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es la interpretación de aplicar la convención e inaplicar la parte del 117 para habilitar una acusación por delitos comunes, como son los que ha denunciado la fiscal, es decir, organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, desde mi punto de vista no va. Y por lo tanto nos quedamos con lo siguiente. ¿Cómo debe el Congreso encauzar la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación? Para mí tiene por un lado la alternativa de, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, promover una investigación que concluya en la eventual determinación de responsabilidades y que esto se paralice hasta que termine su mandato porque no puede ser acusado. Y otra es que, existiendo ya una solicitud de vacancia en giro, toda esta argumentación adicional que abona en la inconducta de un presidente que lo descalifica para el ejercicio de la magistratura presidencial configure elementos para lograr la vacancia por incapacidad moral permanente prevista en el artículo 113, inciso segundo, y que por lo tanto, por esa vía, si es que logran reunir 87 votos, se vaque al presidente de la República. De no ser esto posible, desde mi punto de vista, queda abierta la posibilidad de la suspensión prevista en el artículo 114, inciso primero, sí, que si bien es por una incapacidad temporal y no define cuál es esa incapacidad temporal, el Congreso tiene ahí que interpretar y crear derecho parlamentario y asumir que se da esa situación, aunque para muchos es un poco complicado entender que haya una incapacidad moral temporal. Pero podríamos asumir esa tesis sosteniendo de que está incapacitado moralmente, temporalmente, en tanto está investigado y denunciado por este conjunto de hechos delictuosos. Entonces, sí, por ahí podría haber también una salida, en cuyo caso se necesitarían 66 votos. O sea, en resumen,
a los efectos concretos de liberarnos del presidente y dejarlo de lado para que el país pueda salir de este entrampamiento, hay dos caminos: o vacancia por incapacidad moral permanente o suspensión por incapacidad temporal. Ahora, nuevamente, y este era el otro camino, que no lo llegué a mencionar, es el de la vacancia que usted ha traído a colación. Hay una gran polémica sobre el contenido de la institución jurídica de vacancia en nuestro país por incapacidad moral, porque hay quienes dicen, remitiéndose a sus orígenes, que la moral a la que se refiere no es la ética, digamos, no es la incapacidad de distinguir entre el bien y el mal, sino que es una institución con componentes físicos, es decir, por ejemplo, perder las facultades mentales, intelectuales. Y ahí, por cierto, digamos, el Tribunal Constitucional tuvo la posibilidad de definir el contenido de la institución y no se llegó a hacer. Pero ¿a usted le parece que cuando se habla de incapacidad moral se está hablando entonces de la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, simplemente? Mire, el concepto de incapacidad moral es un concepto indeterminado. Y si uno hace un análisis histórico del desarrollo de la incapacidad moral en nuestro país, descubre que es eso, es una situación en que por sus conductas, por sus actitudes, el presidente de la República queda descalificado para el ejercicio de la magistratura presidencial. Sí. Esa idea que surgió de tipificar las causales de incapacidad moral, para mí es un error grueso. En los países, en otros países, mejor dicho, y en la historia constitucional del Perú, nunca ha habido esta idea de tipificar. Además, ¿cómo tipifica usted la incapacidad moral permanente para cubrir todos los casos? Porque puede ser que usted, en el supuesto que tipifique pues 12 causales, y resulta que el presidente es descubierto, por ejemplo, en un acto de pedofilia infragante. Sí. Con un menor de edad, y eso no está previsto en las 12 causales. ¿Qué hace usted? ¿Mantiene ese pedófilo en la presidencia de la República? O sea, es absurdo. Hay conceptos indeterminados, como por ejemplo el concepto de buena fe, el concepto de buenas costumbres. Sí. El concepto de incapacidad moral es un concepto indeterminado que se va a precisar de acuerdo a las situaciones fácticas que se den, pero que se traducen en inconductas que descalifican al primer mandatario para el ejercicio de la magistratura presidencial, dado su nivel de ser el representante del Perú y el máximo representante que personifica a la nación. Entonces usted necesita ahí una persona prístina, transparente. Si esa persona no reúne esas condiciones, pues hay que vacarlo mediante una decisión política, no un juicio político, que analicen esas situaciones y a nombre del pueblo 2/3 de los congresistas, es decir, 2/3 del pueblo representado, lo vacan. Esa campaña que se armó por tipificar y detallar, para mí fue una campaña absurda, y cuando yo fui magistrado y resolví por la improcedencia, negándome a la tesis de la doctora Ledesma, creo que hice un acto patriótico, porque gracias a esa decisión de Ernesto Blume, el doctor Manuel Miranda, el doctor Augusto Ferrero y el doctor Sardón, Vizcarra no regresó a la presidencia, porque lo que se quería era que se admitiera esa posibilidad para impedir la vacancia de Vizcarra, que no estaba en ese proceso, sino en una segunda vacancia, y lograr que volviera a la presidencia de la República. Es decir, hay que ser claro que Vizcarra, que después fue vacado por 105 votos, no regresó porque hubo 4 peruanos que nos pusimos fuertes a pesar de la enorme campaña que se armó contra nosotros. Pero la historia nos juzgará. Ahora, efectivamente. Ahora, dos, digamos, reflexiones que me producen sus afirmaciones. Efectivamente, si se tipifica la vacancia por incapacidad moral, se corre el riesgo de que no todos los tipos incluyan las conductas censurables en las que puede incurrir un presidente de la República. Exacto. Pero lo contrario también puede ocurrir. Es decir, que tengamos una institución vacía de contenido. Y un presidente puede ser vacado por el simple hecho de contar con el número necesario de votos y con una causal tan absolutamente absurda como, por ejemplo, aparecer borracho en público. Bueno, pero es que vayamos a la historia constitucional del Perú.
Esta figura existe desde siempre, diría yo, y no ha sido objeto de abusos ni de posiciones extremas. ¿Por qué vamos a descalificar una institución que históricamente solamente en términos efectivos ha servido para vacar al señor Fujimori y para vacar al señor Vizcarra en 200 años de vida republicana, y con ese argumento decir que hay un riesgo? Pues la democracia funciona así. Es una democracia representativa, el número de votos manda, y hay esa posibilidad, pero es muy remota. Es muy remota que se cometan atropellos por 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Yo creo que la lógica... Es que ha cambiado la situación, magistrado Blume o doctor Blume, porque es verdad que en 200 años de vida democrática en nuestro país solamente se ha vacado a 2 presidentes, pero en este periodo de 1 año y medio se han presentado 3 procesos de vacancia, 3 iniciativas de vacancia. Es decir, yo creo que estamos viviendo... Pero eso no tiene nada de malo que se presenten pedidos de vacancia, porque tiene usted un presidente... ¿Le parece? Es que tiene usted un presidente que está incurriendo pues en una serie de situaciones que motivan ese pedido. Pero vea usted que a pesar de todo el Congreso todavía no decide. O sea, no es una figura que se puede prestar a abusos tan fácilmente. ¿No le parece mal la epidemia de procesos de vacancia que hemos vivido en los últimos 4 años, 5 años? Pedro Pablo Kuczynski también enfrentó uno. Yo creo que no es que me parezca mal o bien. Lo que ocurre es que el Congreso tiene esa posibilidad. Y yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. El señor Castillo no califica para presidente de la República. Y lo que hay que hacer es apoyar al Congreso para que se sienta potente y puedan sumar los votos para lograr ese objetivo. Ahora, si se ha votado y no se logró en una primera solicitud de vacancia, eso no significa que haya abuso ni que la figura no funcione. Simplemente no se reunieron los votos. Espero que en esta tercera oportunidad se reúnan los votos. No se olvide que en el caso de Vizcarra, en la primera vacancia tampoco se reunieron los votos y después fue vacado por 105 votos. Pero tampoco me olvido que desde el 2016 ningún presidente constitucional ha terminado su mandato en nuestro país. En buena parte pero eso no significa que esté fallando el sistema. Yo creo que sí. Lo que significa es que se está aplicando de manera abusiva la institución de la vacancia en nuestro país. No creo, en absoluto. Yo discrepo radicalmente, Raúl, de usted. Yo creo que no. Yo creo que ha sido prudente la aplicación de la vacancia en la historia constitucional del Perú, y creo que lo que ha ocurrido en este país es que por razones políticas, cuando vacan al señor Vizcarra, y el señor Merino asume la presidencia en estricto orden constitucional, se crea toda una campaña para provocar su renuncia y luego viene el señor Sagasti. Pero es que cuando la política se mezcla y los medios no son responsables para asumir su rol, se dan estos excesos y después se acusa al sistema constitucional. No es el sistema constitucional el que ha fallado. ¿No tampoco en el caso de Pedro Pablo Kuczynski? Tampoco, porque renunció. Porque fue sometido a 2 procesos de vacancia. Pero es que había causal, o sea, pues es que no es que se abuse de la vacancia, es que si se da una causal, el Congreso está expedito en su derecho de promover un proceso de vacancia. Y eso no nos debe asustar. Como no nos debe asustar la interpelación y los mecanismos constitucionales que se dan, son mecanismos contemplados en la Constitución, es el sistema que lo permite. Ahora, si no hay el número de votos, pues no prosperará. Ahora, y el otro aspecto que me llama la atención de su reflexión es que se siente orgulloso, digamos, de la consecuencia política de la falta, digamos, de definición como tipo penal de la vacancia. Mire, me estoy refiriendo específicamente a lo siguiente. Hubo un primer proceso competencial promovido por el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo por la primera vacancia de Vizcarra. En ese proceso, en el trámite del proceso, el Congreso archivó la vacancia porque no se lograron los votos. Sí. Y cuando se tuvo que resolver, se resolvió declarando la sustracción de la materia. Lo que quería la ponente de esa causa, la doctora Ledesma, era que resolviéramos definiendo las causales de vacancia, a pesar que había caído en improcedencia el caso. ¿Y por qué se quería eso? Porque evidentemente, como había otro proceso de vacancia en giro, si es que se tipificaba, el otro proceso venía sin tipificación y entonces... obviamente eso favorecía al señor Vizcarra. Además,
yo recuerdo que hubo una situación muy curiosa. Un día domingo salió el señor Vizcarra de su departamento de la avenida 2 de Mayo a las 4 de la tarde y dijo que todo lo dejaba en manos del tribunal. Y el tribunal había señalado fecha para la vista de la causa el día miércoles. Pero, oh sorpresa, a la media hora recibimos una comunicación por WhatsApp citándonos a pleno del tribunal para el lunes, al día siguiente. Y en ese lunes que hubo pleno, se quería que resolviéramos sin audiencia, a lo cual me opuse tajantemente. Y entonces se dijo al día siguiente, me opuse también. Se dijo el día de la audiencia, me opuse también. Y se resolvió el día jueves. Me está diciendo Había una que la magistrada inusitada por resolver, como si hubiese una suerte pues de ya presentimiento del señor Vizcarra que el tribunal iba a dar la razón. Me está diciendo entonces que la magistrada Ledesma tenía algún tipo de pacto con el expresidente Vizcarra. No puedo afirmar eso, desconozco totalmente. Pero lo sospecha, por lo menos, es lo que nos está dando a entender. No, lo que estoy diciendo es que fácticamente sale el señor Vizcarra un domingo y el día lunes se nos cita a las 12 del día y se nos pide resolver en ese momento. Y eso no prosperó porque la mayoría de magistrados dijimos el tribunal no es pues un títere del señor Vizcarra. De acuerdo. Doctor Blume, podría seguir conversando con usted porque además es muy interesante intercambiar puntos de vista de manera alturada, cosa que en nuestro país yo creo que estamos echando de menos, y argumentos jurídicos sobre temas de tanta actualidad y tan interesantes. Desafortunadamente nos ha vencido el tiempo, pero lo comprometo a volver a conversar en breve, si le parece. Pero que quede constancia que sigo orgulloso y el país nos debe que Vizcarra no haya vuelto por esa decisión, aunque fueron muy injustos con nosotros. Está clarísima su posición. Muchas gracias. Correcto. Que esté muy bien. Gracias. Hasta pronto.